Lunes 13 de febrero, sean bienvenidos a JNE Noticias. Soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora. Empecemos viendo los titulares. Dina Boluarte exhorta al Congreso a definir el adelanto de elecciones. Y el RENIEC debe remitir el 1 de marzo el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones. Y en la edición de hoy, OMPE informa todo sobre la organización de las elecciones internas 2023. Comencemos con nuestra información. La presidenta de la República, Dina Boluarte, exhortó al Congreso de la República a volver a plantear el tema del adelanto de elecciones generales. Veamos. La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que durante sus más de 2 meses de gestión al frente del Poder Ejecutivo ha venido promoviendo una agenda para cada región, privilegiando la paz y el diálogo con la finalidad de buscar el desarrollo del país. Asimismo, Dina Boluarte llamó al Congreso de la República a que se mire con responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan a plantear el adelanto de elecciones. Yo llamo al Congreso de la República en ese rol de primer poder del Estado. Miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan a plantear el tema del adelanto de elecciones. Desde el Ejecutivo no tenemos interés de agarrarnos o sostenernos de manera no democrática en el poder. En ese desprendimiento, con humildad, presentamos estos 2 proyectos de ley. Así es que creo que está en el Congreso que se pongan de acuerdo. La mandataria precisó que hace más de 2 meses asumió la obligación constitucional de estar al frente del Poder Ejecutivo, siendo que es necesario rendir cuentas de la gestión que han desarrollado los ministros. Y en ese mismo contexto, el presidente del Congreso, José Williams, señaló que es posible retomar el adelanto de elecciones si se amplía el periodo anual de sesiones. Veamos. El adelanto de elecciones aún puede ser visto en el Congreso, así lo aseguró el presidente del Congreso, José Williams, señalando que se podría retomar el debate de los proyectos para un adelanto de elecciones si es que en los próximos días se aprueba la ampliación del periodo anual de sesiones, lo que permitiría volver a evaluar proyectos que han sido archivados. En este sentido, el periodo anual de sesiones puede ser ampliado la semana que viene o en marzo. Desde ese momento ya existe la posibilidad que un proyecto de ley de la misma materia pueda ser incorporado y nuevamente debatirlo en el Pleno. Si el Pleno del Congreso lo acepta, los proyectos que lleguen en la Comisión de Constitución los va a revisar en los tiempos que corresponden. Asimismo, Williams aseguró que siempre habrá la posibilidad que el Pleno del Congreso llegue a un acuerdo, esto dependiendo de las bancadas y los congresistas. Cabe recordar que la actual legislatura fue ampliada hasta el 17 de febrero a solicitud de las comisiones de Economía y Descentralización para evaluar la delegación de facultades solicitada por el gobierno. La siguiente legislatura, según Williams, empezará el 1 de marzo. Y la Comisión de Constitución del Congreso se declaró en sesión permanente, ello ante un posible adelanto de elecciones. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría declararse desde este viernes 10 de febrero en sesión permanente, horas antes de que concluya la actual legislatura y a pocos días del inicio de la siguiente agendada para el 15 de febrero. Los 3 legisladores de Acción Popular, así como los 2 integrantes del bloque magisterial, votaron en contra. Adriana Tudela, de Avanza País, fue el único voto en abstención. La decisión de trabajar en los próximos días en sesión permanente se toma mientras la Comisión de Constitución está evaluando diversos proyectos de reforma constitucional que, para ser aprobados, deben ser sometidos a debate en el Pleno y aprobados en 2 legislaturas consecutivas con más de 87 votos.
Y a esta hora de la mañana les tenemos una muy buena noticia porque el sistema electoral peruano obtuvo la más alta calificación en investigación de la revista internacional The Economist, evitando así una caída mayor del Perú en el ranking de la democracia 2022. Un promedio de 8.75 sobre 10, lo que evidencia la fortaleza del proceso electoral peruano y, por supuesto, garantiza que los votos de los ciudadanos sean respetados en las urnas. Y cambiando de información, les comentamos que la ventanilla única del JN registró cerca de 3.000 consultas de organizaciones políticas. En dichas búsquedas revisaron los antecedentes de más de 46.000 probables postulantes. Veamos. La ventanilla única de antecedentes para uso electoral del Jurado Nacional de Elecciones registró 2.825 consultas efectuadas por organizaciones políticas inscritas y en proceso de inscripción para conocer los antecedentes de sus posibles candidatos a los comicios internos de las elecciones municipales complementarias 2023. Así, hasta el 31 de enero pasado, plazo límite para ingresar candidaturas al sistema de declara internas de la entidad electoral. Dicho número de consultas comprendió la revisión de información de 46.124 ciudadanos que efectuaron las agrupaciones a fin de seleccionar postulantes idóneos para las citadas elecciones internas del 26 de febrero y el 5 de marzo próximo. Entre los partidos políticos que hicieron uso de la plataforma informática figuran el Partido Morado, con una visita, y el Frente Popular Agrícola del Perú, con 2.816. Este último aún se encuentra en proceso de inscripción. También hizo lo propio un movimiento regional, Socios por Ancash, efectuando 8 ingresos. Cada vez estamos más cerca a las elecciones municipales complementarias a realizarse el 2 de julio. Y en ese contexto les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que el padrón electoral preliminar para estas elecciones debe ser entregado por el RENIEC hasta el 1 de marzo. El 1 de marzo próximo, el RENIEC deberá remitir al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral preliminar de las elecciones municipales complementarias, ello conforme al cronograma establecido para estos comicios. Según el cronograma, se precisa dentro de los hitos electorales. El RENIEC tiene que enviar este importante documento al JNE con 123 días de anticipación a la fecha de las elecciones, que se llevará a cabo el 2 de julio de este año. Según el mismo, corresponde al Pleno del JNE aprobar el padrón electoral definitivo el 10 de marzo próximo. Cabe destacar que el padrón inicial es sometido a supervisión por parte del área de fiscalización, por ello el personal del JNE viene realizando actividades de fiscalización del padrón electoral de campo para identificar posibles casos de votos golondrinos. Las observaciones que resulten de este trabajo serán remitidas al RENIEC para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Estamos con nuestra compañera Carolina Díaz, quien se encuentra en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y nos trae información precisamente sobre las elecciones internas. Adelante. Nos encontramos en la sede de la OMPE en Cercado de Lima, en donde nos encontramos con el señor Juan Heredia, especialista en capacitación electoral de la OMPE, para que nos dé todos los aconteceres que se están dando para las elecciones internas de estas semanas, ya a tan solo unas semanas de realizarse. Es por eso que estamos aquí ubicados en la OMPE. Por favor, señor Juan Heredia, coméntenos sobre las previas que están viviendo ya la OMPE para la realización de estas elecciones internas. Sí, ya nos encontramos finiquitando todas las actividades del cronograma electoral para que este domingo 26 de febrero y el domingo 5 de marzo se pueda realizar estas elecciones internas que van a definir a los candidatos
que van a participar el 2 de julio en las elecciones municipales complementarias. Correcto, es muy importante que la ciudadanía conozca que siempre previo a un proceso de elecciones municipales, en este caso complementarias, hay una elección interna, ¿no? ¿De qué se trata esta elección interna y las organizaciones políticas cómo es que participan, ¿no? Sí, las organizaciones políticas participan a través de sus afiliados, eligiendo a los candidatos que van a participar en las elecciones municipales complementarias de los distritos donde el jurado haya convocado de que se realice este nuevo proceso electoral. Correcto, bien, tenemos los distritos en este caso que han sido convocados también en 8 regiones, ¿cierto? Sí, en el ámbito de 8 regiones se va a realizar este proceso de elecciones internas donde las afiliadas y los afiliados van a participar a través de un voto libre, universal, secreto y voluntario. Claro, y también sobre ello les comentamos que existen modalidades para que ellos participen, ¿no? No van a participar solo por una modalidad, sino por 2, ¿no? Coméntenos. Sí, se ha establecido 2 modalidades. La primera modalidad es la modalidad directa, es decir, a través del voto de los afiliados, para que elijan directamente a los candidatos que los van a representar en las elecciones municipales complementarias. Y la segunda modalidad es a través de la elección primero de delegados, para que estos delegados que van a ser elegidos el domingo 26 de febrero puedan elegir finalmente a los candidatos que van a representar a la organización política, ya eligiendo a sus candidatos representantes en las elecciones municipales complementarias. Correcto, entonces todo un proceso el que se realiza previo a este 2 de julio, que son las elecciones municipales complementarias. Bien, finalmente también coméntenos sobre la labor que va a realizar la OMPE estos 2 días. Sí, la función que tiene la OMPE es muy importante porque es la encargada de organizar el proceso electoral y en esta oportunidad nos estamos apoyando a través de 8 oficinas regionales de coordinación que tenemos permanentemente atendiendo en 8 regiones de nuestro país. Este personal se encarga de coordinar y organizar las actividades para que en estos 2 domingos, tanto el 26 de febrero como el 5 de marzo, se pueda realizar un proceso exitoso. Es importante entonces saber que se descentralizan las funciones de la OMPE para que puedan llegar también a todas las organizaciones políticas, tanto partidos como movimientos regionales que están participando. Finalmente, por favor, una invitación a los afiliados y afiliadas, en este caso, que son los protagonistas de esta jornada electoral. Sí, una invitación a todas las afiliadas y los afiliados de las organizaciones políticas de 21 organizaciones políticas a participar en la fecha que haya establecido la elección de acuerdo a la modalidad que ha elegido la organización política. Este domingo 26 de febrero, de forma directa, y los delegados que van a elegir el domingo 5 de marzo a los candidatos que los van a representar para las elecciones municipales complementarias. Correcto, bien, entonces la invitación está hecha para que los afiliados y afiliadas acudan a las organizaciones políticas a realizar su voto y elijan posteriormente a sus candidatos para el domingo 2 de julio. Información que tenemos desde la OMPE. Adelante. Bien, muchísimas gracias Carolina por la información que nos has traído. Y en ese mismo contexto de las elecciones internas les informamos que la OMPE ya imprimió el material previo a estos comicios. Veamos. La OMPE imprimió el fin de semana diversos materiales que se utilizarán en las elecciones internas al interior de las organizaciones políticas el día 26 de febrero, ello con miras a las elecciones municipales complementarias 2023. Los materiales elaborados por la OMPE abarcan la hoja de asistencia de miembros de mesa, borradores para el conteo de votos, actas electorales y cartel de resultados. Cabe precisar que durante la impresión se llevaron a cabo procedimientos de controles de calidad, manuales y electrónicos. Además, este proceso contó con la presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones que supervisaron la impresión de estos materiales. Las elecciones municipales complementarias se darán en total en 12 distritos del Perú: Recta en Amazonas, Canis y Aco en Ancash, Lari en Arequipa, Chimbán, Pion y Ninabamba en Cajamarca, Manitea en Cusco, Salcabamba y Chinchihuasi en Huancavelica, Aparicio Pomares en Huánuco y Huamantanga en Lima.
el Jurado Nacional de Elecciones recordó a las organizaciones políticas que de acuerdo a la normativa vigente deberán contar con un órgano electoral central. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un órgano electoral central? Está con nosotros el señor Arnaldo Huaricayo, abogado especialista en Derecho Electoral, con quien le haremos consultas respecto a este órgano. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a JNE Noticias. Licenciada Lisette Guzmán, muy buenos días. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Por favor, para que nos señale qué es un órgano electoral central, porque bien sabemos que las organizaciones políticas en estas elecciones internas deberán presentar ello. Entonces, por favor, explíquenos y bríndanos detalles sobre este órgano. Bien, tenemos como un antecedente, permítame, 30 segundos, licenciada Guzmán, en indicar y informar en forma conjunta, ¿no? Que el órgano electoral central viene a ser un organismo de una organización política, puede ser partido político o movimiento regional. Tenemos estos, licenciada Guzmán, que este 2 de julio van a ser las elecciones complementarias municipales, ¿no? Exacto, en 12 regiones. Tenemos como antecedente, permítame, licenciada, que mediante la resolución 4204-2022, el Jurado Nacional de Elecciones declaró concluido las elecciones municipales del 2022. Asimismo, en esa misma resolución ha declarado la nulidad de las elecciones municipales 2022 en 12 distritos de 8 departamentos de nuestro país, al amparo de la ley, del artículo 36 de la ley 26864, ley de elecciones municipales. Las razones por las cuales se han declarado esta nulidad son por graves irregularidades que modificaron el resultado de la votación, por inasistencia de más del 50% de los electores al acto electoral y por votos nulos y blancos que han superado los dos tercios de los electores. El órgano electoral central viene a ser una instancia que la ley de partidos políticos impone a los partidos políticos y movimientos regionales, en donde debe estar conformado por tres personas titulares y 3 suplentes. Todos ellos deben estar afiliados a la agrupación política, es decir, inscritos en el registro de organizaciones políticas. Este órgano electoral central cumple las dos funciones específicas para estas elecciones internas. ¿Cuáles serían estas funciones? Las funciones administrativas y funciones electorales, licenciada Guzmán. Ahora, ¿en toda elección interna se tiene que contar obligatoriamente con un órgano electoral central? Correcto, licenciada Guzmán, puesto que las organizaciones políticas está a cargo de realizar las elecciones internas. Es decir, las organizaciones del ente electoral, la organización, por ejemplo, la OMPE, organiza las elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones elabora el cronograma electoral, resuelve las controversias en sede jurisdiccional y tiene una labor de fiscalización en las elecciones internas. Es decir, que el órgano electoral central es el órgano principal en la cual debe desarrollar una función administrativa, es decir, organiza las elecciones internas con los siguientes actos: presenta al Jurado Nacional de Elecciones, al sistema de clara interna, las listas de candidatos a elecciones internas, y estas listas tienen el carácter que son cerradas y bloqueadas. También cumple la función de velar el cumplimiento de requisitos e impedimentos de candidaturas, como alternancia de género, cuotas electorales. También informa a la OMPE sobre la convocatoria a elecciones internas, la modalidad de elección, sea por afiliados o delegados, esto de acuerdo a su estatuto de cada organización política. También tenemos la designación de miembros de mesa, en la cual debe tenerse en cuenta que no se puede designar a un miembro de mesa las personas que estén en riesgo de COVID-19, las señoras embarazadas, madres con hijos lactantes de 2 años al momento de la elección interna, adultos mayores o iletrados. Entonces podemos decir, señor Huaricayo, que la relación de personeros y personeras de los... Sí.
¿Me escucho, Sí, licenciada? entonces podemos decir, señor Huaricayo, que los 3 miembros titulares y sus suplentes son afiliados. Son afiliados al partido político e inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Esto, como vuelvo a recalcar, estas elecciones son para las elecciones complementarias 2023. Claro. Es decir, tenían los requisitos establecidos a la convocatoria de las elecciones del año 2022. Es decir, estarían inscritos al 5 de enero del año 2022. ¿Y podría explicarle, por favor, a la ciudadanía que nos está viendo cómo es la modalidad de elección, cómo así se eligen a los titulares y los suplentes, por favor, para que lo tengan un poco más claro? La designación de los miembros del órgano electoral central está regulado en cada uno de los estatutos de cada organización política. No es una designación o regulada. Y después de los resultados, una vez que ya... ley electoral. Por tanto, cada organización política... Sí, señor Huaricayo, y después de los resultados ya, ¿cuál es la función de este órgano electoral central, una vez que ya se editen los resultados de las elecciones internas? Ahí viene ya la función electoral prácticamente, ¿no? Es resolver las controversias. Los órganos electorales, o sea, luego de las elecciones internas, viene la resolución de controversias. Cada organización política, en este caso, van a participar, son 7 partidos políticos y 15 movimientos regionales. Sus órganos electorales centrales van a resolver las controversias. Y no solo la organización política cuenta con un órgano electoral central, también cuenta con órganos electorales descentralizados. Los mismos tienen la competencia para resolver los cuestionamientos referidos a candidaturas y afiliaciones en las elecciones internas. Debemos tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones sí tiene competencia para conocer las impugnaciones siempre y cuando se haya agotado la vía interna partidaria. Es decir, exista un pronunciamiento del órgano electoral descentralizado y este haya sido también conocido y resuelto por el órgano electoral central. Y esta a la vez se apela al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 2 días posteriores a la notificación. Y este órgano electoral central eleva al Jurado Nacional de Elecciones dentro de las 24 horas. Los requisitos para la apelación al Jurado Nacional de Elecciones tenemos que debe estar suscrito por el impugnante, acompañar la tasa electoral y debe estar autorizado por un abogado colegiado hábil, licenciada Guzmán. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber aclarado este tema con respecto al órgano electoral central en las elecciones internas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Buenos días, licenciada Guzmán. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Arnaldo Huaricayo, él es abogado especialista en Derecho Electoral. Es momento de ir a una pausa y retornamos.
Estamos de regreso aquí en JNE Noticias y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado en donde deplora firmemente la emboscada aparentemente terrorista ocurrida en el centro poblado Natividad, Unión Ayánica, en la Convención Departamento del Cusco, en la que fueron asesinados 7 señores efectivos policiales, quedando herido un señor oficial de la Policía Nacional del Perú. El Pleno del JNE rechaza y condena este y todo tipo de actos de violencia que ponen en riesgo y atentan contra la integridad física, salud y vida de las personas y afectan seriamente la pacífica convivencia en valores democráticos que el JNE defiende y por la que trabajamos diariamente. Expresamos nuestra profunda condolencia a las familias de las víctimas, así como a la Policía Nacional por la pérdida de sus valerosos efectivos, esperando que los autores sean identificados, capturados, legítimamente procesados y por su caso firmemente condenados. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Bien, y ahora presten mucha atención a la siguiente nota, pues una comisión del Legislativo aprobó una propuesta que plantea que los reclusos que no tengan sentencia firme puedan ejercer su voto. Veamos la nota. La Comisión de Constitución del Congreso ha propuesto y aprobado en su grupo de trabajo que las personas que se encuentren en prisión y no tengan una condena firme, es decir, en segunda instancia, pueden ejercer su voto cuando haya jornadas electorales. Acorde con la propuesta, ello permitiría a los reclusos ejercer su derecho al sufragio en los centros penitenciarios donde se encuentran internados. Para ello se deberán instalar mesas de sufragio en las cárceles, previa coordinación con el INPE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cabe precisar que otro de los planteamientos de este dictamen es que se amplíe el horario de la jornada de votaciones de 7 de la mañana a 5 de la tarde. La propuesta legislativa, que ya tiene el visto bueno en la comisión que preside el congresista Hernando Guerra García, debe debatirse posteriormente en el Pleno para que sea descartado o aprobado definitivamente. Y el presidente del Congreso, José Williams, citó a los miembros del Consejo Directivo a una sesión hoy lunes 13 de febrero a las 11 de la mañana, con la finalidad de que el Pleno debata el informe final de la denuncia constitucional 307. En dicho informe final se propone acusar al expresidente de la República, Pedro Castillo. Recordemos que el exmandatario se le acusa por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder y otros. Asimismo, se acusa a los exministros de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, por los mismos delitos. La sesión se efectuará en la Sala Grau del Palacio Legislativo de manera presencial o podría ser también de forma virtual desde la plataforma de sesiones del Congreso de la República. Bien, con esta información nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en JNE Noticias. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con imágenes de Cajamarca. Hasta mañana.